¿Quién es ese señor? ¿No sabes quién es? Es el buen padre. Sí, es uno de los fundadores de los Sagrados Corazones. ¿Conoces su historia? No, pues escucha, que te la contamos. Pedro Caudrin nació en Francia, en un pueblecito llamado Cousset-les-Bois, el 1 de marzo de 1768, y fue bautizado ese mismo día, en la iglesia de San Martín. Sus padres eran labradores y tuvo muchos hermanos. Pedro pasaba las vacaciones con su tío y padrino, que era vicario de Cromil, una parroquia cercana a su pueblo. Fue él quien le preparó para recibir la primera comunión, a los 11 años. Con 17 años se mudó a Poitiers, una ciudad más grande, para estudiar en la universidad filosofía y teología. En 1789, cuando tenía 21 años, entró al seminario, justo cuando estaba comenzando la Revolución Francesa, y eso trajo muchas dificultades para el pueblo, para la iglesia y, por supuesto, para él. Sí, porque durante la Revolución Francesa quisieron que la iglesia en Francia se convirtiera en un servicio público, independiente de la autoridad del romano pontífice, y muchos de los sacerdotes que siguieron siendo fieles al Papa tuvieron que huir. Pero Pedro Caudrin estaba decidido a ser sacerdote a pesar de las dificultades, y con la autorización de Pío VI fue ordenado de manera secreta en París, el 4 de marzo de 1792, con 24 años, y después regresó a su pueblo natal. ¿Y entonces tuvo que huir él también de Francia? No, Pedro decidió quedarse en Francia, asumiendo todos los riesgos y desafiando los peligros, para servir a Dios. Pero, siguiendo los consejos de su vicario, salió de Cousset-les-Bois y se refugió en el castillo de Mat-du-Chaux, donde tenía un pariente que trabajaba de granjero. Allí estuvo 5 meses viviendo en un pequeño granero, en el que no podía estar ni de pie. Durante el día estaba escondido y por la noche salía para celebrar la Eucaristía, predicar y confesar a los que seguían practicando la fe. Fueron 5 meses de una experiencia de Dios en la oración, y ahí, por primera vez, surgió en su interior la idea de poner en marcha una nueva comunidad de misioneros, hombres y mujeres. ¡Los Sagrados Corazones! Sí, los Sagrados Corazones, pero por aquel entonces es solo una idea y no sabe muy bien cómo llevarlo a cabo. El 20 de octubre, mientras lee lo que le ocurrió a San Gabriasio, que también fue perseguido por su fe, decidió salir de su escondite y entregar su vida a Dios, dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro para poder poner en marcha la obra que Dios le había encomendado. Abandonó el castillo sin nada y emprendió el camino hacia Poitiers. Ahí ejerció el sacerdocio de manera clandestina, visitando a los enfermos en el hospital, predicando en pequeñas reuniones en casas, confesando y visitando a los presos, siempre disfrazado para no ser descubierto, unas veces de mendigo, otras de gendarme, de obrero, de panadero. Es en esta época cuando conoce a Henriette Aymer de Chevalerie. Henriette Aymer, ese nombre me suena. ¡La buena madre! Eso es, la buena madre. Henriette era una joven noble que había vivido una vida cómoda y superficial, hasta que llegó la Revolución Francesa. Entonces ella también decidió permanecer fiel a la Iglesia de Roma y ayudar a los sacerdotes que no huyeron. Por eso, las metieron a ella y a su madre durante 1 año en la cárcel. Y fue en esas duras condiciones cuando Enriqueta comenzó a acercarse más a Dios. Cuando recuperó la libertad era otra persona distinta, dedicada al servicio de los demás y a la oración. Fue en ese momento cuando conoció a Pedro Caudrin, que se convirtió en su guía y confesor. Animada por él, ingresó en un grupo de adoración eucarística y sintió que ese era su lugar, junto al sagrario. Siguiendo el consejo de Pedro Caudrin, Enriqueta se convierte en la superiora de un grupo de jóvenes mujeres, que se hacían llamar las solitarias. Aquí está ya el germen de la futura congregación. Es en este momento cuando Enriqueta y Pedro toman la decisión de avanzar en su misión de crear una nueva comunidad religiosa. Con el dinero de Enriqueta compran una casa en Poitiers, la Gros Maison, y ahí comienza la vida consagrada del grupo de las solitarias. En la misa de Navidad de 1800, celebrada de forma clandestina en la Gros Maison, Pedro Caudrin toma el nombre de José María y él y Enriqueta hacen los votos. Hago voto de castidad, de pobreza y de obediencia según las luces del Espíritu Santo, para el bien de la obra, como celador del amor de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María, en cuyo servicio quiero vivir y morir. Y este es el comienzo de la congregación de los Sagrados Corazones. ¡Eso es! Y luego siguió creciendo la congregación y llegaron las misiones, el padre Damián y muchos más hombres y mujeres empeñados en contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios encarnado en Jesús. Y todo gracias a que el buen padre se fió de Dios y siguió sus planes. Gracias, buen padre.